Bueno, muchachos, muy buenos días. Buenos días, profe. Bueno, ya estamos 13. Good Bueno, creo morning, que teacher. seremos How are más. you? Bien, muchas gracias. ¿Y ustedes? Arrancando este año. Buenos días, profe. Buenos Pasando días. guayabo, profe. Arrancando este año. ¿De qué es el guayabo? ¿De las vacaciones o de, o de la mala noche? De todos los días de estar De, tomando. Ah, de- bueno, de pues, volver a clase, qué de guayabo. volver a clase. Ya tenemos que regresar. No, mentira, profe, mentira. No acabamos este semestre nunca. Bueno, muchachos, entonces, primero, ¿Cuánto hace falta, profe? Disculpe, para terminar este semestre. pues ya falta muy poquito porque el semestre se acaba el 26 de febrero. Se acaba el semestre. ¿Cómo? Entonces falta poquito, a menos que digan Qué que miedo. vayan a alargar, pero pues hasta ahora no creo, no hay como ninguna causal para decir que van a alargar el semestre. A menos que por todo eso de que pasó con el rector, pues ahora vaya a haber alguna interrupción y entonces alargue. Pero de resto sería el 26 de febrero. Disculpe, profe. Yo al lado, oiga, ¿Qué profe. le pasó al rector? Lo que pasa es que el rector finalizaba periodo el 31 de diciembre y como no hay presencialidad, no hubieron elecciones. Entonces le elevaron al Consejo Superior una sugerencia de que si se podía continuar como encargados a las personas que ya venían elaborando, no solamente rector, sino decano, directores, todo lo demás. Y pues tengo entendido que el Consejo Superior no sé qué hizo allá, pero al final nombraron a alguien más, que ni idea quién será, no tengo ni idea quién es. Entonces no sé qué No, irá a su man pasar es allí tan con loco todo que eso. hagan una votación virtual. Era lo que pues dentro de mí, pues sí, uno puede entrar al Sapiens y puede ver sus notas, me imagino que ya tienen identificado cada persona que pertenece a la universidad y por ahí se podía hacer una votación virtual. Pero la verdad no sé por qué no lo hicieron, debieron haberlo hecho así. Entonces no sé qué irá Ahí, a pasar. ahí, ahí hay algo raro. Sí, sí, no sé la verdad qué irá a pasar con todo eso, pues dentro de nuestro gremio que son los docentes, pues firmamos que no nos parecía que hayan impuesto eso y se hayan pasado por encima la sugerencia que había hecho toda la comunidad, porque ya habíamos firmado docentes y muchos estudiantes porque mantengan a las personas que están en los cargos y que después cuando vuelvan a la presencialidad pues hagan las votaciones. Pero ellos obviaron esas sugerencias, sino que nombraron a alguien así como, venga usted, rector a partir del 1 de enero. Y pues eso no gusta, la ¿Por verdad. qué no me escogieron a mí como rector? Eso es, muchachos. Entonces, bueno, retomando con lo de la clase, pues habían algunos compañeros muy preocupados por el avance uno, pues yo les había dicho que no nos alcanzó el tiempo, pues siempre los festivos nos descuadran y como que siempre nos caen dentro de las horas de clase. Nos falta un tema que, bueno, esperaba verlo hoy, no sé si alcancemos, y es el tema de modelado del negocio para que me entreguen el primer avance. Entonces, ese es el tema que nos está faltando. Ya habíamos visto la parte de UML y toda la parte de requisitos es lo que nos quedaría faltando también. Y eso en temas del curso no es mucho lo que nos falta. Nos faltan los avances, que es como el grueso de la nota, porque es donde está la práctica de todo lo que hemos visto durante todo este tiempo. Entonces, en cuanto a notas, sí nos falta un buen avance, pero en cuanto a temas ya no nos falta mucho, la verdad. Entonces, no sé si habían algunos compañeros que me decían que tenían algunas dudas, algunas preguntas del avance, no sé si estén aquí o si no, pues yo continuaría dándoles como un recorderis del UML para que veamos el modelado del negocio, porque tiene mucho que ver el uno con el otro. Pues si no están los compañeros sería bueno un recorderis o los compañeros pues que tengan las dudas pues que las manifiesten. Bueno, mientras tanto voy a ir compartiendo. Estas son las diapositivas de UML. Entonces recuerden que UML es un lenguaje unificado del modelado de negocio.
perdón, un lenguaje unificado de modelado que se conoce por sus siglas de UML. Entonces, un estándar con el cual podemos crear modelos antes de construir algo. En nuestro caso, creamos a través de él ciertos modelos, ciertas vistas de nuestro sistema antes de sentarnos a construirnos. Eso es en práctica UML. Y está compuesto pues de diagramas, ¿no? Entonces, hay que entender la diferencia de pronto un poquito entre diagramas y modelo, porque a veces lo confunden, creen que el uno es con el otro. Un modelo puede estar compuesto de varios diagramas o de un solo diagrama. Entonces, depende del sistema o de la vista que queramos del sistema, nosotros podemos utilizar uno o varios diagramas. Eso es lo que hay que tener en cuenta de pronto un poquito aquí en esta parte. Entonces, diagramas en UML hay los que quieran, ¿sí? Hay 13 como básicos, como estándar, que tienen como ciertas características muy relevantes que se usan mucho. Entonces, hay diferentes formas de ver el sistema, es como verlo desde diferentes puntos de vista. Desde la parte estructural, uno puede verlo de una forma estática a través de un diagrama de clases. Eso sí, el diagrama de clases, como su nombre lo dice, está muy ligado a la programación orientada a objetos. Si nuestro sistema se basa en otro tipo de programación, puede que ese diagrama de clases no nos sirva mucho, pero hay otras alternativas, hay otras extensiones con las que uno puede modelar una vista estática si ese fuera el caso. De todas maneras, la programación orientada a objetos es como muy común, una práctica muy general, entonces, por lo general, la vista estática se hace a través de ese diagrama de clases. Viene también la de casos de uso, que nos representa es cómo se va a utilizar el sistema por los diferentes usuarios. Entonces, ahí está el diagrama de casos de uso. Diagramas como de implementación, donde podemos ver los componentes que va a tener el sistema. Diagramas de despliegue, cuando uno va a decir cómo el sistema va a quedar en diferentes equipos, diferentes estaciones. Todo eso depende del sistema que estemos haciendo. Si, por ejemplo, es un sistema chiquitico que solo va a estar en un equipo, entonces el diagrama del despliegue no va a tener como mucha ciencia, porque ¿para qué nosotros vamos a hacer un diagrama para mostrar un único equipo, una única estación? Si de pronto nuestro software es pequeño y tampoco tiene muchos componentes, son uno o dos, tampoco se va a ver muy bien o no se necesita mucho un diagrama de componentes. Los que más se usan son sobre todo el caso de uso, porque nos permite ver desde diferentes usuarios que vayan a utilizar el sistema, cómo lo van a interactuar con él. Entonces es un diagrama que nos sirve mucho aquí en esta parte de la estructura. Y el diagrama de clases que nos permite modelar también la parte de qué clases van a componer a nuestro programa y cómo ellas van a interactuar unas con otras. Entonces estos dos primeros son los más utilizados. Como les digo, eso también depende del tipo de sistema que ustedes vayan a construir. Otra área que podemos nosotros ver es la área dinámica. La anterior era la estática, como tomar una fotografía al sistema en un momento determinado. Pero no nos permite ver cómo él cambia a través de los diferentes o estados o eventos que ocurran. Entonces el sistema hace funciones distintas. Eso lo podemos ver es a través de las partes dinámicas, de las vistas dinámicas. Entonces aquí están las máquinas de estados, el diagrama de actividades, el diagrama de interacción. En interacción podemos encontrar secuencia, colaboración. Entonces, ellos ya nos permiten ver cómo va cambiando el sistema de una forma más dinámica y no como una fotografía únicamente estática de lo que se pueda dar en él. Entonces, hay 13 en total, pero UML tiene algo que se conoce las extensiones. Entonces, las extensiones permiten que usted coja un diagrama de estos y lo modifique y entonces ya te sale otro diagrama completamente diferente. Entonces, se puede decir que UML es casi como un Lego, como un armatodo donde usted puede ir armando piezas y puede que obtenga diagramas y vistas diferentes. Entonces, esa flexibilidad que tiene es lo que lo ha hecho haya tenido tanta acogida, que nos guste tanto, porque yo puedo aplicar perfectamente un diagrama de estos estándar, puedo encontrar documentación en muchas partes, la documentación oficial, que lo único que yo le veo de malo es, primero, que está en inglés, y por lo menos a mí me encanta es el español, y segundo, que es muy técnica, entonces puede ser un poco aburrido y extenso para leer.
Pero entonces están las alternativas como los libros, como los blogs. Entonces, UML usted coloca en Google y eso le sale lo que quiera de información. Entonces, uno encuentra la información en cualquier parte. Lo primero que tiene de bueno UML. Lo segundo es que si uno no se le ajusta algún diagrama, pues usted le coloca alguna de esas extensiones y entonces lo modifica y puede presentar lo que usted quiere. Entonces, esa es la otra, la flexibilidad que tiene. Y lo tercero es que no te obliga, o sea, él no te dice en ningún momento, si usted quiere modelar un sistema, tiene que crear todos los diagramas. No, use el que usted quiera, modifíquelo como quiera. Lo importante es que todos los ingenieros que estamos en esta parte del software podamos entendernos, hablemos una misma lengua cuando se trata de modelar o de diseñar un sistema que aún no se ha construido. Entonces, eso es lo que busca UML, crear un estándar entre todos para que nos podamos entender unos con otros. Entonces, para mí o dentro de nuestro contexto, unos de los diagramas que más se utilizan son los diagramas de clases, los de casos de uso y los de actividad. Otros que también se ven muchos son los de implementación, pero en menos grado, secuencia y comunicación y estado. Pero en total hay 13 diagramas y como les digo, ustedes pueden hacer muchas variantes de ellos y entonces eso se les puede hacer todo lo que ustedes quieran pueden encontrar allí. Entonces, en ese orden, el diagrama de clases, como ya les había mencionado anteriormente, está muy casado con la programación orientada a objetos. Recuerden que el concepto de clase viene de esa programación. Entonces, el diagrama de clases es muy sencillo. Nos puede dejar ver aquí la esencia de UML. Trata de que la representación sea de la forma más simple posible. En este caso, las clases se representan con un rectángulo dividido en 3 partes. En la parte de arriba va el nombre de la clase, luego van los atributos y luego los métodos o procedimientos que tenga la clase. Y la interacción entre una clase y otra se representa a través de flechas. Esas flechas tienen diferentes formas que nos permite establecer qué tipo de relación hay entre una clase y otra. Entonces tenemos relaciones de herencia, como ocurre con esa flecha que tenemos aquí entre persona, trabajador y estudiante, donde es una flecha que al final termina con un triángulo blanco. Entonces eso representa herencia. Persona es la clase padre y trabajador y estudiante son clases hijas. Entonces ahí está representada esta relación. Pueden haber otras como asociación o dependencia, que son entonces las que se representan con estos triángulos. Hay algunas variantes como agregación, hay otras variantes como lo que es uso, entonces están las líneas punteadas. Entonces, depende de la relación que nosotros queramos crear entre la clase. Entonces, ¿qué es lo que nos permite el diagrama de clases? Antes de sentarnos a programar, de poner la primera línea de código, que nosotros entendamos qué tipos de clases vamos a crear y cómo van a estar relacionadas unas con otras. Entonces, que pensemos cómo vamos a hacer esa estructura antes de sentarnos a programar. Una vista más abstracta, más general, antes de colocar la primera línea de código que diga, por ejemplo, en este ejemplo, la clase persona tiene 2 atributos que son nombre e identificación. Entonces, eso es lo que él está buscando, que primero pensemos qué clases necesitamos, qué atributos deberían tener, qué métodos, cómo se relacionan unas con otras, antes de ya sentarnos a crear, que es mucho más sencillo. Entonces, variantes del diagrama de clases, vean por ejemplo aquí hay uno más sencillo, aquí hay otro ejemplo que es un poquito más complejo, donde colocan más métodos, donde colocan en los atributos qué tipo de datos contiene. Entonces todo eso es opcional, que en las relaciones por ejemplo se pueda colocar a través de qué método, a través de qué tipo de atributos se están relacionando unas con otras, que si es la relación una a muchos o muchos a varios. Todo eso es opcional. Usted lo puede poner o no lo puede poner en su diagrama. Depende de qué tan específico uno quiera hacer, de qué tantas características quiera incluir dentro de esos diagramas. También depende de qué tipo de metodología estemos usando. Si de pronto estamos en una tradicional, pues seguramente te van a pedir que te dediques un poquito aquí en el diseño, que llegues a más detalles. Si estamos en una metodología ágil, te dicen,
no le dediques mucho tiempo, cree las clases, estructuras generales y pase al siguiente paso. Entonces, eso también depende del tipo de metodología que usemos. También depende del tipo de sistema. Si es un sistema complejo, pues es mejor dedicarle un ratico y diseñarlo y pensarlo bien aquí en este momento antes de sentarse a programar. Si es un sistema muy sencillo que va a tener una o dos clases, entonces uno aquí hace un diagrama rápido de las clases, atributos más relevantes, cómo se relacionan y pasa rápido a programar. Entonces, depende. Esas son el tipo de decisiones que uno tiene que tomar cuando uno ya está construyendo software. Necesito dedicarle tiempo a este diagrama, es un sistema complejo, necesito pensarlo bien, o creo un diseño simple, me demoro un ratico garabateando, ya sea en hoja, ya sea a través de una herramienta como Dia o Architect, o sencillamente me dedico mucho tiempo o lo hago rápido y sigo con el siguiente paso que es la construcción. Es una herramienta, uno tiene que elegir cómo la utiliza. Entonces, como les decía, la clase está dividida en tres partes: nombre, atributos y métodos. Eso es lo que hay que tener en cuenta allí. Bueno, ¿qué más podemos decir de aquí del diagrama de clases? Las relaciones que se pueden clasificar en tres grandes grupos: generalización, que es donde entra esa parte de herencia. Está la asociación, cuando una clase trabaja en conjunto con otra, entonces se necesitan mutuamente. Y la dependencia, que es cuando uno usa una clase, hay una relación entre las dos, se necesitan de cierto modo, pero no es la muerte si de pronto no llega a estar esa clase allí. Entonces la dependencia es la más débil, la asociación es la relación más fuerte y la generalización no representa esa parte de la herencia. Esas son las tres tipos de relaciones que pueden haber aquí en el diagrama de clase. Hay algunas variantes, por ejemplo, en asociación también hay otra que se llama agregación. Entonces, son variantes, pero en general son esas tres. O es una generalización, que es una relación de herencia entre una clase y otra, o es una de asociación, cuando dos clases trabajan en conjunto y se necesitan, son vitales, ambas tienen que estar ahí, o es una clase, una relación de dependencia entre esas clases, donde la una la necesita, pero si de pronto no está uno, se las arregla con otra cosa. Eso es más o menos la dependencia. Entonces, más o menos grandes rasgos, la generalización, como les dije, implica herencia. Por leyes de la programación orientada a objetos, una clase solo puede heredar de una padre. Entonces, siempre van a encontrar una clase padre que puede tener una o varias clases hijas, pero nunca van a encontrar una clase hija que tenga más de un padre. Puede tener abuelos, ¿sí? O sea que de pronto esta clase padre herede de otra clase más arriba, pero padre solamente tendrá uno en esta parte de la generalización. Las de asociación, que como les digo, tienen variantes, de acuerdo a eso, pues van modificándose un poquito las flechas. La asociación simple, que es a través de una línea, esa dice que una clase está trabajando con otra. Por ejemplo, aquí en este ejemplo que está aquí, dice que la clase A está trabajando en asociación con la clase B. Las dos trabajan en conjunto. Si de pronto llega a pasar que la clase B no está disponible temporalmente, la clase A no va a poder hacer su trabajo. Entonces, la asociación es una relación muy fuerte, donde la una necesita de la otra. La agregación es cuando esta clase, hay una clase como un poco más grande que incorpora a la otra. Eso es agregación. Entonces, la otra está agregada dentro de esa clase. Y la composición también es cuando hay una clase grande que está compuesta de diferentes clases más pequeñas, son como partecitas que la forman dentro de ella. Entonces, son de todas maneras relaciones de asociación, pero uno cuando está diseñando tiene que ver entonces qué será esta relación entre estas dos clases. ¿Una asociación simple o será que es una agregación o será que es una composición? Y uno de acuerdo a eso, pues hace una pequeña variación en la conexión entre las dos clases. Entonces, esta terminación es la que cambia entre una y otra. La multiplicidad también es algo que usted puede colocar o no. Lo que nos quiere decir es si de pronto en este ejemplo hay una orden de compra que se puede otorgar a un proveedor y solamente a uno, dice. Eso es lo que nos está diciendo.
O viéndola desde el lado contrario, un proveedor puede tener asignada una orden de compra, muchas órdenes de compra o ninguna, ¿sí? Porque este cero quiere decir que es posible que usted tenga un proveedor en el sistema, pero que en este momento no tenga ninguna orden de compra vigente. Entonces, eso es lo que quiere representar la multiplicidad, que usted sepa en estas dos clases cómo se van a realizar en cuanto a cantidades. Puede ser ninguna, muchos, una, depende de cómo la necesita. La multiplicidad en la asociación en un diagrama de clases también es opcional. Si usted quiere entrar a este detalle, lo pone, y si no, sencillamente deja las líneas y no tiene por qué hacerlo. O sea, las ventajas del UML. Bueno, multiplicidad en la asociación, cuando hay más de uno, es seguramente lo que te quiere decir es que hay ya una estructura de datos, significa que ahí hay un vector, que hay un conjunto de datos, de pronto puede ser una matriz, de pronto puede ser una lista, puede ser una pila, puede ser una cola, pero cuando usted vea un número mayor a uno, significa que eso ya no es un objeto sencillo, una relación con un objeto sencillo, sino que seguramente va a incorporar ya una estructura de datos, que es como normalmente nosotros las conocemos. Entonces recuerden que las estructuras hay muchas, hay unas estáticas, otras dinámicas, eso ya depende de lo que se vaya a construir ahí en ese momento. Un ratito que se me acabó la batería. Listo. Bueno. Agregación, la agregación, como les decía, es un tipo especial de asociación. Es donde hay un diamante, o sea, en cuanto a representación, es un diamante vacío al final, ¿sí? Esa es la representación. Cuando ustedes ven este tipo de flecha, una línea continua y al final un diamante, eso es una asociación de tipo agregación. Y entonces significa que en este caso, esta otra clasecita donde no está el diamante forma parte de la otra clase donde sí está el diamante. En este ejemplo que tenemos aquí, está diciendo que existe una clase que se llama grupo de trabajo y que está conformado por personas, ¿sí? Entonces, la clase persona va a formar parte y que el nombre que va a recibir esa clase dentro del grupo de trabajo se va a llamar, en este caso dice que es un miembro de un grupo de trabajo. Entonces, así es como se lee más o menos estas de agregación. Entonces, la agregación ya la conforma. ¿Por qué decimos que es una relación fuerte? Porque un grupo de trabajo no podría existir si no hay por lo menos una persona. Entonces, mire que la clase grupo de trabajo necesita a la clase persona. Si no hay una persona, no hay grupo de trabajo. Entonces, es una relación muy fuerte. Una clase no puede trabajar si no está la otra. La composición, entonces, significa que es una asociación donde hay una clase que está compuesta por la otra. Entonces, la representación se parece mucho a la de agregación, es también al final un diamante, pero en este caso es negro. Esa es la diferencia físicamente o en cuanto a la representación que se hace entre agregación y composición. Entonces, aquí el ejemplo es bastante claro. Un documento está compuesto por una o varias páginas, ¿sí? Y una página está compuesta por uno o varios párrafos. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Entonces, eso es la composición. Cuando una clase va formando parte de otra más grande. Al otro lado está la dependencia. La dependencia sí ya es una relación un poquito menos fuerte, ¿sí? La otra clase puede sobrevivir perfectamente sin utilizar a la otra. Sigue existiendo, puede hacer otras funciones, puede hacer otras, pero en cierta parte va a requerir de esa clase. Entonces, por ejemplo, aquí la impresora puede tener varias funciones. Las de ahora son impresoras, son escáner, pueden hacer diferentes cosas, pero si va a imprimir físicamente va a necesitar un documento que imprimir. Entonces, ahí está la dependencia, es como una relación de uso. Yo voy a usar esa clase de documento para imprimir. Termino de imprimir y rompe la relación la impresora con ese documento.
Entonces, eso es lo que más o menos quiere decir la dependencia. Es una relación de uso de una clase con otra, pero no es tan fuerte. No es que la impresora no pueda seguir cumpliendo con otras funciones si no existe un documento. Bueno, diagrama de implementación. Como les decía, el diagrama de implementación nos permite mostrar cómo va a quedar al final distribuido nuestro sistema. Este diagrama tiene relevancia o tiene importancia de construirse cuando nuestro sistema va a estar distribuido en diferentes equipos. Si usted lo va a tener en uno solo, pues yo la verdad no le veo como mucha ciencia a crear un diagrama de implementación. No lo veo como muy necesario. Eso no significa que si usted quiere crearlo, no lo puede hacer perfectamente, puede construirlo. Entonces, en este ejemplo que estamos viendo ahorita en pantalla, tenemos un sistema distribuido en 3 equipos físicos diferentes. Entonces, los equipos físicos se representan a través de estos especie como de cajones, de cubos que pueden ver aquí. Entonces, aquí tenemos uno que va a ser la estación de trabajo, otro que va a ser un equipo donde va a estar el servidor web y otro que va a ser un equipo donde va a estar el servidor de la base de datos. Entonces, físicamente existirán 3 equipos. El usuario final solo va a interactuar con uno de esos 3 equipos, solo va a interactuar con la estación de trabajo. A través, aquí nos dice específicamente que lo hará a través de teclado o a través de un monitor. Eso nos está diciendo aquí. Y dentro de esta estación de trabajo hay un componente, este rectángulo con 2 rectángulos chiquiticos en la parte izquierda es un componente que en este ejemplo nos dice que es un navegador web. Eso nos está diciendo. Y que ese componente va a interactuar con otro que va a estar en el servidor web, que es la interfaz, ¿sí? De presentación, habrá una interfaz con la base de datos, habrá una interfaz con un componente de tipo lógico. Logfile significa que es un registro de todo lo que se realiza, eso se hace en seguridad, se va registrando cualquier modificación, cualquier actividad que se haga en la base de datos, lo va registrando ese componente, va haciendo un registro lógico, una bitácora de todo lo que se va haciendo. Ese es el componente Logfile. Y esta interfaz de base de datos es un componente que ya interactúa con otro que está en otro equipo, que en este caso es el servidor de base de datos, que para este ejemplo dice que va a ser de tipo MySQL y que la conexión entre ambos va a ser TCP/IP de una forma local y que la conexión entre el web server y la estación de trabajo va a ser a través de HTTP. Entonces ya es una conexión que puede ser lejos, puede ser a través de internet o a través de lo que requiera. Estos son los diagramas de implementación. Entonces, como les digo, yo les veo utilidad cuando haya más de un equipo donde va a quedar distribuido el sistema. Entonces, para que cualquier persona que vea ese diseño pueda entender dónde va a estar cada uno de los componentes y cómo van a interactuar unos con otros. Eso es lo que hace un diagrama de implementación. Muestra la distribución física del sistema software dentro de diferentes plataformas de hardware y entornos de ejecución. Esa es la definición de ese diagrama. Se puede hacer a través así de componentes. Si usted no lo quiere hacer a través de componentes, pues sencillamente lo puede hacer solamente a través de los rectángulos. Como les digo, estos ya no son rectángulos, sino son tridimensionales, son cubos o son cajones, les dicen algunas personas, donde se digan los diferentes componentes, diferentes dispositivos que van a existir. El nombre del dispositivo va encerrado en menor, menor, mayor, mayor, va encerrado el nombre del dispositivo. Entonces usted puede decir, es un servidor, es una estación de trabajo, puede darle un nombre. Y adentro puede decir qué tipo de cosas va a tener instaladas. Por ejemplo, si va a tener un sistema operativo, entonces lo puede aclarar. Si va a tener algún tipo específico de servicio web, por ejemplo, aquí en este ejemplo dice que va a ser Apache. Y las conexiones se hacen a través de líneas. Y esas líneas también pueden tener mensajes donde uno aclare a través de qué protocolos se van a conectar un equipo con otro. Eso es más o menos así a grandes rasgos lo que es un diagrama de implementación. ¿Qué más tenemos por aquí? Esto ya lo dijimos. Yo les voy a compartir esto, de todas maneras, yo les había compartido estas diapositivas, pero no habíamos llegado hasta el final, si no estoy mal. Creo que no habíamos visto todo.
Yo se las comparto, estas están ya completas y las pueden revisar si alguna cosa me dice. Esto es de los de diagramas de implementación, ya lo expliqué. El otro diagrama, yo creo que este es uno de los diagramas más utilizados en UML, o por lo menos con los diseños con los que yo me he topado dentro del contexto de la universidad y dentro del contexto de mi trabajo. Diagrama de casos de uso siempre hay, ¿sí? Este diagrama, sin importar si es programación orientada a objetos o es otro tipo de programación, es muy flexible, entonces ese le permite a uno una vista estática del sistema perfecta. A mí me parece que es uno de los más útiles que se puede realizar. Entonces, el diagrama de casos de uso, ¿qué hace? Lo que hace es representar a los diferentes usuarios que pueden interactuar con el sistema, representar las diferentes formas en las que él puede utilizar el sistema, ¿sí? No todos los usuarios usan el sistema de la misma forma. Entonces, si nosotros estamos viendo, digamos, este ejemplo específico que tenemos aquí, si estamos viendo este ejemplo, tenemos un usuario que es el cliente, un usuario que es la persona que atiende y un usuario que es el que está encargado de los pedidos. Entonces, tenemos 3 tipos de usuarios diferentes y esos usuarios interactúan de forma distinta con el sistema. Entonces, por ejemplo, tenemos al cliente. El cliente dice que puede realizar un pedido, puede efectuar un pago. Ese pago puede ser a través de tarjeta débito, puede ser a través de tarjeta crédito, puede ser en dinero. Eso es lo que está diciendo esta parte del cliente. Si vamos a ver otro tipo de usuario del sistema, como la persona que atiende, entonces él es encargado de confirmar el envío del pedido. Entonces él es el encargado de armar el paquete, por así decirlo, y enviarlo. Y en el sistema confirma el pedido. Y hay otra persona que es el encargado de consultar o de finalizar un pedido si llega a haber alguna cosa. Entonces, el diagrama de clases de uso tiene 2 figuras, por así decirlo, que se representan. Primero, esta personita que se parece a la que nos enseñan a hacer en jardín o en transición, lo que ustedes hayan vivido, cuando uno es muy pequeño, entonces le dicen una persona es bolita, palito, manito, piernitas, eso. Este es un usuario. Hay que entender, a veces los estudiantes se confunden, como es esta representación que uno le enseñan cuando es niño de personas, cree que los usuarios solo son personas. Hay algunos tipos de sistemas que interactúan con otros sistemas. Entonces, esos otros sistemas son usuarios de ellos y se representan también de esta forma, ¿sí? Entonces, por lo general son personas, pero puede ser perfectamente otro tipo de sistema que es un usuario de ese sistema. Eso se puede dar y se representa también de esta manera. Entonces, esta representación es un usuario del sistema que interactúa con el sistema de diferentes formas. ¿Cómo se representa esas formas con las cuales interactúa ese usuario con el sistema? A través de estos óvalos, donde cada uno de esos óvalos es un caso de uso, una forma en la que alguien puede usar el sistema y lo único que lleva en la parte de adentro es una frase que nos trata de decir exactamente qué es lo que hace, cuál es ese uso. Entonces, a veces generar esta frase que en una sola frase nos diga cómo es ese uso del sistema es difícil, ¿sí? Entonces, una vez ve unos diagramas de casos de uso cuando utilizan unos nombres larguísimos. Es difícil condensar, pero hay que tratarlo. Hay que tratar de que en una sola frase, por lo general se recomienda que siempre empiece con un verbo, por ejemplo, realizar, efectuar, consultar, finalizar, confirmar, pagar, que siempre sea un verbo y después haya un sujeto que es como eso por lo cual nosotros vamos a hacer esa acción. Por ejemplo, consultar un pedido. Entonces está el verbo y está el objeto. Que sea muy corto esa frase. Entonces traten de no hacerlo tan extenso porque el diagrama se va volviendo muy complejo. Si ya son frases muy grandotas, esos óvalos se hacen enormes, no se ven las conexiones y entonces se nos va volviendo muy complicado el diagrama y OML lo que trata es de mantenerse lo más sencillo posible. Entonces, usuarios, que son estas figuras de estas personas, casos de uso, que son estos óvalos, y relaciones entre un objeto y otro. Entonces, ¿cómo se relaciona el cliente con esos casos de uso? Por lo general es una flecha que apunta a qué caso de uso utiliza. Ya entre casos de uso ya hay otra serie de conexiones.
son parecidas. Por ejemplo, aquí hay una extensión, una inclusión. Por ejemplo, efectuar un pago necesita que se haya finalizado un pedido, incluye este caso de uso. Yo pago algo que ya me han enviado. Eso es lo que está diciendo. Y finalizar el pedido dice que necesita que se haga el caso de uso, que es confirmar el envío del pedido. Yo no puedo finalizar un pedido si no estoy segura de que ya se envió, porque no le puede decir el sistema, no, este pedido ya se terminó cuando la persona encargada de empaquetar ese pedido y enviarlo a través de la empresa transportadora todavía no lo ha hecho. Entonces, esta de inclusión se representa a través de esta línea punteada. La otra significa generalización, o sea, es la misma concepto de herencia que teníamos nosotros en el diagrama de clases. Efectuar un pago es una generalización porque ese pago se puede hacer o a través de tarjeta débito, a través de tarjeta crédito o a través de dinero. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, mire que los diagramas de caso de uso también son sencillos de leer, no es nada complejo. Verán que si tienen alguna duda, me preguntan. De todas maneras, yo creo que las preguntas surgen más ya ahorita que hagan el avance. Bueno, diagrama de casos de uso y sus relaciones, eso ya lo habíamos hablado. Los componentes, miren, un usuario, un actor del sistema, un caso de uso con un óvalo, un límite, a veces se utiliza un límite del sistema. Yo ahora más ratico, no sé si alcance, espero que sí. Les muestro un ejemplo, entonces ahí pueden ver el límite. Es cuando uno quiere decir, esto hace como parte de un módulo o de un conjunto del sistema y esto hace parte de otro. Entonces a veces se limita a través de ese rectángulo. Es como una línea nomás, como un borde. Aquí hay un ejemplo. Miren, dice, este ejemplo dice así, se creará alguna de las aplicaciones de software que gestionarán un archivo de música similar a lo que hacía un iTunes de Apple. No sé si ustedes alcanzaron a tener este tipo de dispositivos. Entonces, dice, algunas de las cosas que puede hacer este software son los siguientes. Descargar un archivo de música y almacenarlo. Capturar música de transmisión continua y almacenarlo. Gestionar la biblioteca, diferentes canciones o que yo ya tenga guardadas. Quemar un CD, es viejito, mire, hablan de CDs todavía. Cargar una lista de canciones y convertir una canción de formato. Entonces, esto es lo que uno nombraría más o menos como los requisitos de un sistema. Son cosas que el sistema tiene que cumplir, como una lista de cosas. No sé si ustedes cuando van al supermercado hacen una lista. Me gusta hacer una lista porque después llego allá y me olvido algunas cosas. Entonces, algo así es aquí, como una lista de cosas que el sistema tiene que hacer. Esos son los requerimientos. Y entonces, partiendo yo de estos requerimientos, cojo y construyo el diagrama. Mírenlo, aquí está. Entonces, está el usuario. Aquí no nos dice que hay diferentes usuarios del sistema, solo hay uno. Entonces, va ese como usuario general. Y yo, por lo general, uno construye por cada una de estas funcionalidades un caso de uso. En este caso, aquí dice que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 funcionalidades. Y entonces, él está creando 6 casos de uso diferentes para cada funcionalidad. Mire, este es un ejemplo de lo que yo les digo. Cuando se utiliza estos nombres tan grandes, sí lo ven que se va volviendo como más engorroso el diagrama para manejarlo. Mire, esos óvalos se hacen grandísimos, entonces siempre por lo general se recomienda que se mantengan frases pequeñas. En este caso, el usuario interactúa directamente uno con cada uno de ellos. ¿Qué hace uno después? Uno después de que ya crea estos casos de uso, cómo el usuario interactúa con ellos, piensa, ¿será que alguno de estos casos de uso necesita algún otro caso de uso interno? Algo con lo que el usuario no tiene que interactuar directamente. Entonces, por ejemplo, en este caso, determina que organizar biblioteca, cargar una lista y quemar una lista de canciones en un CD debería incluir otro caso de uso que es editar lista de canciones. Entonces, a veces necesito mover qué canción va primero, que quiero cambiarle el nombre a una canción, que quiero que se reproduzca de forma aleatoria, que se reproduzca de forma continua. Entonces, necesito otro caso de uso que se llame editar lista de canciones. Entonces, aquí está ese otro caso de uso y ahí se complementa el diagrama. Entonces, mire cómo
partiendo de una lista de funcionalidades, yo voy creando el diagrama de casos de uso. Eso es lo que se hace. Hay algunas veces cuando uno lee estas funcionalidades y dice, no, tal vez estas dos deberían ir en un solo caso de uso. Entonces uno le pone un nombre grande que represente a las dos y las une. Eso también se puede dar. Diagrama de secuencia. A diferencia del diagrama de clases, de implementación y de casos de uso, el de secuencia ya es dinámico. Entonces, ese nos permite ver cómo ocurre el paso a paso en alguna funcionalidad específica. Entonces, por ejemplo, aquí dice, en este ejemplo exacto dice, hay un administrador y ese administrador va a registrar un país. Cuando él le dice a la aplicación, yo voy a registrar ese país, entonces esa aplicación interactúa con un controlador de país y le dice que va a crear uno nuevo. Ese controlador interactúa con un nuevo from país y crea un nuevo objeto de esta clase. Esa clase retorna un mensaje diciendo si se creó. El controlador retorna otro diciendo que sí se creó la aplicación y la aplicación retorna uno al administrador diciendo que se creó o mostrando un formulario de registro. Entonces, mire que aquí se muestra paso a paso cuando yo voy a generar una funcionalidad, cómo son los mensajes que se envían entre las diferentes componentes o elementos o clases que tenga el sistema. Entonces, yo envío un mensaje, se van conectando y después ellos me devuelven una respuesta. Eso es importante. A veces cuando hacen los diagramas de secuencia se olvidan que para que haya una comunicación completa debe haber una respuesta. Entonces, las preguntas o las comunicaciones de ida van con líneas continuas y las respuestas van con líneas punteadas, ¿sí? Uno es muy triste encontrarse a veces con sistema que uno hace alguna operación y no le devuelve un mensaje, ¿sí? Entonces uno no sabe, ¿lo hizo? ¿Será que se cayó el sistema? ¿Será que hubo un error? Entonces es importante los mensajes de regreso. A veces la gente no los incluye en el diagrama de secuencia y ni siquiera en la programación. Entonces eso es muy difícil o muy confuso para la persona que utiliza un sistema. Diagramas de secuencia se utilizan para mostrar las comunicaciones dinámicas entre los objetos o entre los componentes o entre los elementos cuando se esté elaborando una tarea específica dentro del software. Entonces, esos diagramas nos muestran cómo se comunican unos con otros y cómo regresan esas respuestas entre los diferentes componentes. Hay otro diagrama que se llama diagrama de comunicación. Entonces, mire que este diagrama nos muestra cómo se comunican los diferentes componentes o cómo se comunican las diferentes clases, cómo son sus mensajes. Es como una variante del de secuencia, pero este no nos muestra punto a punto. Entonces, es como de una forma más, ¿qué se puede decir? Más compacta. Porque a veces este diagrama de secuencias, pues muchas personas dicen que es muy largo, muy extenso, porque siempre tengo que enviar una respuesta, entonces se va viendo como más largo. En cambio, el de comunicación solamente muestra la primera, el camino de ida, por así decirlo. ¿Cómo uno puede seguir en la comunicación el orden en que los mensajes se van estableciendo? Pues a través de este tipo de, ¿qué se puede decir? De notación de números que se le asignan. Por ejemplo, aquí dice que el primero, en este caso específico, es un mouse click, ¿sí? Ese es el primero. Entonces, puede irse por una parte o puede irse por el otro. Que le dio a una figura o que le dio a una línea. Entonces, si le dio una línea, termina ya. Si le dio una figura, entonces puede seleccionar qué color es, qué tamaño de recta, qué nombre le va a dar y entonces muestra una gráfica porque una figura es un poco más compleja. Entonces todo esto lo que nos dice es cómo se comunican unos con otros. Eso es lo que nos va diciendo exactamente. Entonces están hechos para mostrarnos cómo es la comunicación entre los diferentes elementos. Hay otras personas que los llaman diagrama de colaboración o por lo menos así se llamaba en la versión anterior de UML, en la 1.
En la de ahora, que es la 2, se llama diagrama de comunicación y proporciona un indicio de cómo es el orden en que se comunican un objeto entre otro, o clases, o elementos, o componentes de un sistema. Mire que aquí hay de dónde escoger. Usted puede diseñar un sistema de diferentes formas y desde diferentes puntos de vista antes de construirlo. Diagramas de actividades. Estos diagramas de actividades se parecen a los diagramas de flujo. No sé si ustedes lograron ver esa parte de algoritmos. Entonces uno creaba un diagrama de flujo, había un inicio, había un fin y había una serie de pasos que se iban dando. Algo así se parece el diagrama de actividades. No es lo mismo, tiene una estructura parecida, también tiene un principio, tiene un fin y tiene un orden que se establece a través de las flechas. Entonces, en este ejemplo dice, al principio yo encuentro una receta, luego de aquí al encontrar la receta puedo ir a mezclar ingredientes secos, a mezclar ingredientes líquidos o a calentar el horno, ¿sí? Entonces hago estas 3 actividades, luego las actividades se unen en la parte de mezclar ingredientes secos y líquidos, mezcla todos los ingredientes y luego, ya que se ha calentado el horno y tengo la mezcla, paso a hornear. Entonces, mire, se parece a los diagramas de flujo, pero tienen como cierta diferencia, ¿sí? Porque en un diagrama de flujo una computadora no puede hacer 3 procesos al tiempo. Entonces, el diagrama de actividad es algo un poco más grande. Es como un diagrama de flujo, pero visto desde más arriba. Mezclar ingredientes líquidos implica todo un algoritmo dentro de sí mismo, por así decirlo. Entonces dice, ya que se mezclan los dos, horneo, reviso, este es un punto de reversión, es como los if de los diagramas de flujo. Si no se ha hecho, pues sigo horneando. Si ya se hizo, si ya se horneó, saco la receta del horno y finalizo. Un diagrama de actividades. Entonces, muestra el comportamiento dinámico de un sistema o de una parte del sistema a través de un flujo de control entre acciones. Entonces, en el diagrama de flujo que ustedes seguramente vieron cuando vieron algoritmos al principio, cuando empezaron con programación, eran instrucciones para la computadora. Aquí son actividades, entonces ya son un poco más, o acciones, entonces son un poco más genérico de lo que se está haciendo. Se parece, como les digo, excepto porque un diagrama de actividades puede mostrar flujos concurrentes, ¿no? En un diagrama de flujos usted no va a ver esto. Cosas que se hacen al mismo tiempo. En cambio, en un diagrama de actividades sí hay esos flujos concurrentes. Diagramas de estado. ¿Cuándo yo usaría un diagrama de estado? Cuando yo tengo una especie de objeto o un componente en el sistema que es, como en las personas se llama bipolar, significa que se comporta distinto dependiendo de las situaciones. Entonces, tengo un componente o tengo una clase del sistema que dependiendo de un estado en el que él se encuentre, tiene un comportamiento diferente. Entonces, cuando yo tengo esas clases o esos componentes que son así como que tienen comportamientos distintos, yo necesito hacer un diagrama de estado para poder representar cómo son esos comportamientos dependiendo de ese estado específico. Por ejemplo, aquí tenemos un diagrama de estado donde dice que este componente inicia con un start, inicio. ¿Listo? Es un carro, dice start. Puede ir hacia avanzar, puede ir hacia esta parte. Bueno, este ejemplo que tengo aquí, lo saqué del libro, no es mío, puede tener diferentes comportamientos partiendo de los estados. Entonces, si yo cambio, si este objeto cambia a otro estado distinto, entonces aquí se comporta de formas diferentes. Entonces, si está en el estado de inicio y recibe un mensaje que dice avanzar, EOLN, entonces va a pasar a este otro estado. Pero si recibe un mensaje que diga avanzar con un backslash, va a pasar a este otro estado. Si recibe un mensaje que diga avanzar con un asterisco, va a pasar a este otro estado. Entonces, dependiendo del mensaje, cambia de estado. Y yo lo represento a través de este diagrama, ¿sí? Y al final, el objeto o el elemento termina. Entonces, tiene siempre un fin. Entonces, aquí dice, por ejemplo, que finaliza cuando hay un espacio en blanco en el mensaje.
Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, dependiendo de el mensaje, él va cambiando de estados. Cuando yo tengo este tipo de elementos en el sistema, es necesario hacer un diagrama de estados. Porque si no, uno no sabe cómo se comporta bien ese elemento. Entonces, hay que entenderlo mejor. En definición, los diagramas de estados nos permiten establecer el comportamiento de ese objeto en un punto particular del tiempo. Quiere decir que teniendo ese mensaje en cierto momento, el objeto va a comportarse de esta forma. Pero si el mensaje cambia, entonces el objeto se va a comportar de esta otra forma. Eso es lo que nos permite representar ese diagrama de estado. Entonces, las transiciones entre los estados se hacen a través de un mensaje y esos mensajes sí son necesarios. Entonces, en este diagrama de estados usted va a encontrar este tipo de rectángulos con líneas arredondeadas, donde son los diferentes estados del objeto. Aquí solo se representa un único objeto. Aquí no hay más objetos, solo uno. Cada uno de estos rectángulos es un estado. En la parte de arriba va el nombre del estado. Y las conexiones entre diferentes estados nos tienen que decir el mensaje. Aquí no es opcional el mensaje. El mensaje nos tiene que decir porque tenemos que saber con qué el objeto cambia de un estado a otro. Entonces, el mensaje nos dice eso. ¿Cuál es exactamente con el cual él cambia de una parte a otro estado? Bueno, esos son más o menos una vista muy rápida de UML. UML es muy extenso, ¿sí? UML es todo un lenguaje, como si usted fuera a aprender español o inglés, ¿sí? Cuando usted aprende inglés, ve 5 niveles de inglés. UML es así, es algo extremadamente grande. Aquí hacemos un paso rápido de ellos y no me acuerdo, ya la memoria me falla, si yo les compartí la bibliografía. Si no lo hice, yo ahorita reviso en el grupo y les comparto. Este primer libro, el manual de referencia de Books, es genial, ¿sí? Es un libro en el cual usted le explican cada uno de los diagramas. Entonces, ahí ustedes pueden encontrar si de pronto necesitan en algún momento hacer un diagrama de estado. Bueno, uno necesita como tomarse un tiempo, leerlo, entenderlo para poder construir su propio diagrama. Entonces, aquí están casi todos los diagramas, están las extensiones, entonces usted lo puede entender mejor. Este otro libro, el segundo, no es un libro, es como una especie de documento PDF que crearon en la Universidad de Cataluña. Es muy bueno cuando usted vaya a hacer un diagrama de clases. En los diagramas de clases, él le dice todos los detalles para hacer un diagrama de clases. El segundo, si usted va a hacer un diagrama de clases, este es el mejor. Y el tercero, que es el libro de Prisman, es más sencillo, porque Bush siempre es como muy técnico todavía. Prisman es como un poco más flexible al momento de explicar las cosas. Entonces, ahí también van a poder encontrar los diagramas, los más utilizados. Eso sí, no les explica tan a detalle como lo hace el libro de Bush. Entonces, yo les comparto estas 3 referencias para que si en algún momento ustedes tienen que ampliar el conocimiento en algún diagrama, lo puedan hacer. UML es un lenguaje muy bonito, a mí me parece muy, muy chévere. Si usted tiene herramientas como DIA, le facilitan a uno la vida, y si no, uno lo puede hacer en una hoja, ¿sí? Una vez, o yo por lo menos cuando he ido a entrevistas, yo voy en mi cuadernito dibujando así garabaticos de más o menos el UML, me voy imaginando cómo va haciendo el sistema. Y uno lo puede hacer perfectamente a lapicero. Entonces, es muy chévere UML, es muy sencillo de manejar. Bueno, he hablado mucho y no los he escuchado para nada. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta de esta parte. Pues lo del libro me parece interesante. Sí, no sé si se los compartí. Si no se los compartí, yo ahora terminando la clase se los comparto. Es muy bueno el libro. No lo Yo me lo comparto. leí ese para entender UML, porque cuando yo estudié sistemas, a nosotros nos enseñaron otra forma de hacer el diseño de un sistema que era por niveles, ¿sí? Se hacía un círculo grande que era el nivel básico del sistema. Y luego uno pasaba y iba haciendo círculos de que eran los niveles del sistema. Pero cuando yo terminé la carrera dijeron, no, eso ya no sirve, ahora es UML. Y yo no había visto UML en toda mi carrera y para mi tesis me pedían que sea en UML. Entonces me tocó sentarme a estudiar, busqué diferentes archivos, diferentes documentos
Y ese Debux, con ese entendí UML. Para mí me sirvió ese libro. Entonces yo ahora se los comparto, no se preocupen. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Listo. Bueno, entonces, tengo dos cosas que mostrarles a ustedes y tengo poco tiempo. Espero alcanzar ambas. Bueno, empecemos por esta parte. La primera es la parte del modelado de negocio. Las diapositivas que les voy a compartir en este momento no son mías, son del ingeniero Alexander Barón. Hay que darle el crédito porque él las hizo. Nosotros, como todos somos de la misma línea de ingeniería de software, nos compartimos material. Entonces, él me compartió estas diapositivas de modelado de negocio y pues yo las utilizo, pero él las hizo. Es bueno reconocer que alguien más invirtió un esfuerzo haciendo este tipo de cosas. Entonces, ¿a qué se refiere el modelado del negocio? Cuando uno empieza a hacer software, el primer punto, el primer inicial, cuando alguien le dice, vea, necesito un software para mi empresa, uno primero tiene que entender qué es esa empresa donde va a ser el software. Eso es el modelado del negocio. Es tomarse un momento para que usted entienda dónde va a funcionar el sistema. A veces dicen, no, lo que pasa es que como dice modelado del negocio, pero mi sistema es en una universidad, entonces uno aplica. No, negocio es el contexto, ¿sí? Si es una empresa, ese es negocio. Si es una universidad, ese será el negocio. Si es una comunidad, ese será el negocio. Entonces, el modelado del negocio es entender el contexto donde el software va a construirse. Entonces, ¿cómo se hace el modelado del negocio? Con UML. Por eso era que yo quería hacer el recorderis de UML, porque el modelado del negocio lo utiliza. ¿Cuál exactamente es el diagrama de UML que yo voy a utilizar para hacer el modelado del negocio? Yo no le puedo decir cuál. Depende del negocio que usted esté modelando. Puede ser un caso de uso, puede ser un diagrama de actividades, puede ser un diagrama de secuencias, lo que usted crea que le va a funcionar mejor para que usted entienda cómo funciona ese contexto del sistema. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el modelado del negocio y el modelado del software? La diferencia del modelado del negocio es que incluye cosas que no siempre son software. Por ejemplo, si nosotros estamos en una empresa de entrega de mercancías, el hecho de que la persona de bodega le entregue la caja al señor del vehículo y que el señor del vehículo de transporte lo lleve a través de la carretera y se lo entregue a la persona que finalmente es el destinatario de ese paquete, ese proceso no involucra software, pero sí involucra al negocio. Entonces, en un modelado del negocio se incluyen cosas que no tienen que ver con el software, pero que uno necesita para entender cómo funciona ese contexto donde el cual va a estar el sistema funcionando. Entonces, no me cogió el enter. Vamos por acá. Definiciones básicas. Algunas de esas definiciones básicas aquí en estas diapositivas incluyen el concepto de modelo, el concepto de diagrama. Eso nosotros ya lo vimos. De todas maneras vamos a pasar por allí porque lo vimos, fue antes de terminar el año pasado, entonces mejor lo vemos. Mejora y optimización de procesos. Usted aquí en este punto le puede decir a la persona, usted hace este proceso de esta manera, pero podríamos cambiar el proceso. Y eso no siempre implica software. A veces hay procesos manuales que se pueden hacer de una mejor forma. Entonces, uno a través de este modelado del negocio puede modelar esos procesos que no involucran software. Puede que el software entre en una pequeña parte de ahí del proceso, pero no es todo, no es la esencia. Entonces, lo que hay que entender aquí es que en esta parte del modelado se incluye un contexto más grande que el software como tal. Entonces, esa es la diferencia general entre modelado del negocio y el modelado del software. Este es como una visión más genérica, más grande de todo el contexto donde el cual el software se va a manejar. Modelado del negocio en el proceso del software. Entonces, ahí sí ya incluye específicamente donde el software va a intervenir. Entonces, está esas pequeñas partes. Herramientas que se pueden utilizar y un ejercicio, lo que se propone aquí en estas diapositivas. Espérenme un ratico que me están escribiendo con insistencia. Voy a verificar, lo voy a hacer.
Listo. Bueno, no importa cuántas veces uno le diga a los estudiantes, volvemos al día, ellos siempre les queda la duda. Yo no sé si es ese guayabo de vacaciones. Ojalá la profesora diga que hoy no. Sí, hoy sí hay clase. Bueno, listo. Entonces, definiciones básicas. Modelado. Entonces, recuerden que el modelado nos permite representar algo. En este caso, vamos a adquirir ese conocimiento del contexto del software y lo vamos a representar en un modelo. Recuerden que un modelo puede incorporar diferentes diagramas, ¿sí? No se vayan a decir, no, es que el modelado del negocio es un único diagrama, ¿no? Pueden ser varios diagramas que se pueden incorporar en esta parte del modelado. ¿Cuáles? Pues depende, como les digo, del sistema que ustedes estén modelando, del contexto y de lo que uno necesite. ¿Qué es negocio? Entonces, las actividades que proveen bienes y servicios que involucran aspectos financieros, comerciales, industriales. Yo aquí lo complementaría con sociales, porque hay algunos sistemas que funcionan dentro de una comunidad sin ánimo de lucro, que tienen otro tipo de fin que no es necesariamente lo financiero o lo comercial. Entonces, un negocio puede ser cualquier tipo de este tipo de cosas que provee bienes. ¿Qué es un bien? Es algo que nos beneficia, ¿sí? Beneficia a la organización, beneficia a las personas, beneficia a la sociedad, beneficia a la comunidad. Eso es un bien. Entonces hay que entender que un negocio es una actividad que provee un bien o un servicio. Entonces, podemos decir que el modelo es una representación o una descripción simplificada de una entidad o un proceso. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a tratar de representar nosotros aquí a ese contexto en el cual se va a mover el sistema y lo vamos a través hacer de una descripción simplificada, un modelo. Modelado del negocio, entonces, es una técnica para modelar el funcionamiento de una organización a través de sus procesos de negocio. Expresa la lógica del negocio de una empresa. Bueno, eso es algo más que hay que aclarar aquí. Nosotros vamos a hacer la parte de lo que es el contexto donde el cual se va a mover el sistema. Entonces, hay veces que cuando dicen, creemos el contexto, entonces hay unos estudiantes que se van muy lejos, sí, se van muy allá a procesos y cosas que no tienen nada que ver con lo que vamos a hacer con el sistema. Entonces, la idea es que usted se centre en esa parte, en ese funcionamiento en el cual de alguna forma directa o indirecta va a involucrar al software. Porque si usted se pone a modelar todo en la empresa, entonces se pega una perdida, se pega una enredada, porque se va a entrar en cosas que no va a utilizar después, va a gastar tiempo, va a gastar recursos, va a gastar esfuerzo y entonces esa no es la idea. Entonces es centrarse en lo que tiene que ver con el software, en esos procesos que involucran a esa parte del software. Por ejemplo, si yo voy a hacer un software para la parte de inventario, entonces yo modelo todos los procesos de esa organización que se hacen dentro de lo que tiene que ver ese contexto de inventario. Entonces se maneja bodega, seguramente se va a manejar algunos procesos de ventas, algunos procesos de entrega. Entonces yo modelo lo que está alrededor, lo que circula alrededor de lo que significa un inventario. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Hay un espacio del problema. Recuerden, ya lo habíamos visto anteriormente. Hay que entender el problema. Nosotros con software vamos a solucionar problemas. Entonces tenemos que primero entender el problema. Si usted no entiende el problema, lo más seguro es que no puede encontrar una solución fácil y rápida. Entonces, tómese un tiempito y primero entienda el problema. Entonces, dentro de ese espacio del problema hay una realidad y yo voy a tratar de entender esa realidad. Uno le toca como de detective, como tratar de sacar pistas de donde uno puede llevarse como una idea abstracta de esa realidad y dentro de eso yo construyo un modelo del problema, ¿sí? Dentro del espacio del problema. Ya que yo entiendo el problema, tengo ese modelo del problema, entonces sí ya voy a modelar la solución. ¿Cuál va a ser nuestra solución? En nuestro caso, nuestra solución va a ser el software. Entonces, ya que yo primero hago el modelo del negocio que está dentro de ese espacio del problema, yo después sí ya voy y hago el modelo del sistema. Por eso, si ustedes miran los avances que vamos a hacer, el primer avance está el modelado del negocio, que es entender el problema, y después en el segundo avance ya está una partecita pequeñita, porque no vamos a alcanzar a hacer toda la parte del modelo de la solución, que en nuestro caso, nuestras soluciones, pues van enfocadas a software. Entonces, allá en el espacio de solución ya está el modelo de la solución,
y está la construcción de esa solución. ¿Sí? ¿Sí entienden esta parte? ¿Cuál es la diferencia entre el modelado del negocio y el modelado del sistema o del software? Pues, profe, o sea, yo en lo personal, más o menos le entendí fue que el modelado de negocio no se centra únicamente a lo que va o a lo que va a cubrir el software como tal. Él también, por ejemplo, se miran las partes, por decirlo, del proceso que puede conllevar a otras actividades, pero también que pueden depender del software o no del software, más o menos eso. Sí. Ahí de pronto para complementar pueden depender del software o puede que el software dependa de ellos, ¿sí? Porque hay cosas, hay procesos que ya son parte manual que el software necesita que se hagan bien. Si las cosas no se hacen bien, entonces es muy difícil. Por ejemplo, en la parte de las otras diapositivas de UML, donde decía el chequeo de un pedido, o sea, una persona va a tener que ir, ver que en verdad la caja tiene ese elemento que la persona compró en línea. Por ejemplo, usted compra en línea ahorita, dice, quiero que me vendan un televisor de tal marca, de tantas pulgadas, con estas especificaciones. Y entonces él hace su pedido en el software. Uno hace el pedido en línea, listo, listo, quiero el televisor. Entonces el software le dice, bueno, ahora sí páguelo. Entonces el software coge y le abre la plataforma de pago en línea o por tarjeta de crédito, bueno, y entonces coge la persona y paga, ¿sí? Por debajo hay un proceso manual donde la persona encargada de la administración de la bodega verifica que en verdad el televisor exista, ¿sí? Entonces, ese es un proceso que se hace de forma manual. Va y físicamente ve y dice, sí, aquí está el televisor. Porque usted se imagina el problema para el software, porque el software feliz de la vida acá vendió el televisor, pero resulta que en bodega en verdad el televisor no existe. O como pasó una vez, por ahí oí una noticia en nuestro querido país, que yo lo amo tanto, pero la corrupción es así. Decían que supuestamente habían unos televisores para asignar a unos colegios y cuando fueron a ver solamente eran cajas, ¿sí? Entonces ahí está el problema. El software funciona bien, pero si ese proceso manual de verificación o de cuidado del, de las cosas que están allí en la bodega no se hace, entonces el software pues queda mal acá. Entonces la persona dice, ay no, este sistema que me venden en línea, me vendió un televisor y ahora me salen con el cuento que el televisor no hay porque las existencias se acabaron y que no me lo van a entregar y yo ya lo pagué. Entonces imagina todo el problema que se arma. Entonces esa parte del modelado del negocio eh, modela esos procesos que a veces dependen del software o que el software depende de ellos, ¿sí? Llega a pasar eso. Bueno, creo que hay alguien que me está levantando la mano, alguien que quiere la palabra. Yo, profe, Sí, dígame. buenos días. Buenos días. Profe, una pequeña experiencia que le pasó a un amigo. Ujú. Él me dice que una vez compró, creo que fue en Calcoso, si no estoy mal, una cama de 2x2, póngale, ¿vale? Ajá. Compró una cama de 2x2. Ya había mandado a hacer la base como él la quería y todo, listo. Después le escriben los de Alcoso y le dicen, no, es que la cama se nos acabaron. Y le mandaron una cama más grande, profe. como, Imagino. como en forma de disculpa. O sea, bien Sí. por el gesto, pero ella había mandado a hacer la base al tamaño de la primera que compró, la de 2x2. Así que ese hombre tuvo que hacer eso otra vez. Claro, sí, y el problema es que, por ejemplo, ahí en ese tipo de cosas, el cliente ya se crea una inconformidad. Entonces, si ustedes de pronto llegan alguna vez a tener un negocio, cuiden mucho de sus clientes, porque cuando hay un cliente inconforme, usted no solo pierde ese cliente, pierde a todos los posibles clientes con el que él hable, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya él Pierde va la y le comenta a referencia. otra persona, entonces ya dice, ay, no, mejor no compro en el costo porque ya esos quedan mal, ¿sí? Venden unas cosas y entregan otras, ¿sí? Entonces, un negocio así pierde clientes. Entonces, son ese tipo de procesos vitales donde uno puede perder mucho, mucho más de lo que uno se pueda dar. Ahí la empresa perdió directamente cuando le tocó reponer una cama más grande, porque obviamente esa cama más grande valía más, ¿sí? Y hay una diferencia de precio y la empresa perdió allí.
perdió ahí de forma directa en el momento para tratar de no perder el cliente. Y después perdió los demás clientes porque ya el comentario se va regando y entonces ahí se arma un problema y se pierde. Entonces, ese tipo de procesos son muy vitales y pueden generar un problema bien complicado. Y son procesos, el sistema seguramente dijo existencia, sí había la cama y por eso él la vendió, ¿sí? Pero alguien en alguna parte, en algún proceso manual, se le olvidó dar de baja una cama que vendió o contó mal al momento de hacer el inventario y le dio una cama de más. En alguna parte hubo un error en el proceso que ocasionó que el software vendiera algo que no existía, que ocasionó que la persona creyera que iba a comprar una cama y al final le llegaron con otra más grande. Entonces, imagínense, eso se va volviendo una bola de nieve, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, ¿alguien más quería decir algo más o complementar algo allí? Bueno, entonces, para resumir, el espacio del problema está en ese contexto, ¿no? Sea una empresa, si usted va a hacer un software para una empresa, pues va a estar dentro de la empresa, entonces uno, por lo general, para entender un problema tiene que ir hasta allá. Yo tengo a veces compañeros o personas que dicen, no, yo soy muy buena programando, pero yo no soy muy buena hablando con la gente y no me manden a la empresa, yo no quiero ir allá, yo no quiero ir que me vean, tienen como ese aislamiento, ¿no? Más ahora en esta época, ¿no? En esta época en la que nos encerraron a todos, como que la gente se volvió un poco como, no quiero salir. Pero la verdad es que si usted va a hacer un software para una organización, pues tiene que tomarse el tiempo, ir allá y entender cómo son las cosas. Ir físicamente al lugar te da una idea de todo el contexto general que no te vas a poder llevar haciéndolo en línea o haciéndolo desde acá o a través de informes o leyendo reportes. O sea, la experiencia de estar en el lugar físico es completamente enriquecedora. O sea, es posible que ahora por todo esto de la pandemia no se pueda, pero esperemos que algún día salgamos de aquí porque también es muy importante esa parte de ir al espacio físico. Entonces, ir al espacio del problema, ir al lugar. Si es una empresa, voy a la empresa. Si es una comunidad, pues me doy una vuelta por la comunidad. Si es un barrio, voy a darme una vuelta por, conocer la vuelta a la manzana. Pero ya tener una idea física del lugar da mucha información para entender el problema. En la parte del modelo del problema, pues ya se construyen modelos. Uno pues utiliza por lo general el estándar que es UML. Puede utilizar casos de uso, diagramas de secuencia, diagramas de actividades. Entonces eso ya depende cómo uno quiere representar ese problema, ¿sí? Y en la parte ya, cuando uno ya entiende el problema, ya va a modelar una solución, pues otra vez se vuelven a utilizar esos diagramas UML. Entonces, esos diagramas UML del modelo de la solución si ya solo involucran software, ya no incluyen otras partes del proceso porque eso ya se hizo acá arriba, ¿sí? Entonces ya entran más en detalle en lo que es el software, cómo interactúa el software con los usuarios directamente, entre él. Entonces ya estos modelos ya son específicos del software. Y ya cuando uno ya hace este paso, que hay mucha gente que se lo salta, o sea, créanme que hay mucha gente que se lo salta. El otro día tuve la oportunidad de hacer una asesoría en una interventoría. Entonces decían, ya, aquí está el software. Bueno, ¿y los modelos? Entonces, ¿cuáles modelos? ¿Sí? Entonces hay gente que llega aquí, construcción de la solución, y ¡pum! Lanza la construcción de la solución. ¿Y cuál es el problema allí? Entonces, por ejemplo, en este caso yo iba viendo que ellos construyeron algo y la empresa para la cual se la construyeron tenía una idea distinta. Como no hicieron esta parte de entender el problema, no hicieron los modelos del software, no le mostraron a la persona que iban a construir qué era lo que estaban haciendo, cuando ya tenían acá la construcción solo construida, dijeron, bueno, y esa otra parte que yo quería que hicieran, ¿qué hicieron? No es esto, no, pero eso no es, ¿sí? Entonces ahí es donde uno pierde tiempo. Por tratar de ahorrarse estos pasos de acá, llega acá la construcción del software y sí crea un software, pero no es lo que se necesita, ¿sí? No resuelve el problema, porque al final lo que usted construye aquí abajo tiene que resolver el problema, porque si no lo resuelve usted perdió el tiempo, ¿sí? Puede que por requisitos de contratos, porque a veces ocurre eso,
se prenden entonces, ya aquí salen con una solución que no tenía nada que ver con lo que la persona necesitaba. Entonces, por requisitos contractuales, no, pero usted me dijo que era eso y ya se prenden de eso y le entrega, ¿sí? Puede que usted se zafe de esa fase. Pero ¿qué resulta con el pobre cliente? Coge eso y lo archiva, porque eso no le sirve, no le está solucionando el problema. Y el cliente pierde. Y cuando usted pierde un cliente, lo pierde a él y pierde a otras personas a las cuales él le va a contar que usted le entregó una cosa que nunca le sirvió y pagó por algo y le tocó archivar eso y eso no sirvió y siguió con el mismo problema, ¿sí? Entonces, ese no es el objetivo. El objetivo es que nosotros brindemos soluciones y que lo que nosotros construyamos aquí en verdad resuelva el problema. Porque si no resuelve el problema, no hicimos nada, no hicimos nuestro trabajo, lo hicimos mal, ¿sí? Entonces, hay que tomarse ese tiempito. Tampoco es que se van a quedar toda la vida entendiendo el problema y haciendo diagramas, eso tampoco es el objetivo. Pero sí hay que tomarse un tiempo para entender las cosas antes de emocionarse a construirlo. Porque a veces uno entiende algo, pero resulta que la realidad es otra, ¿sí? Recuerden que los modelos es como una fotografía de la realidad y a veces las fotografías, dependiendo del ángulo donde usted le toma, no le muestran cosas. Entonces, entienda, tómese un ratico. Por lo general la recomendación es no tome una foto de un solo ángulo, tómelo de diferentes. Traducido aquí, no haga un solo modelo, ¿sí? Haga un modelo de una vista estática, haga un modelo de una vista dinámica. Trate de entender las cosas como girándolas, como viéndolas desde diferentes puntos, para que lo que usted construya en verdad sea lo que en verdad se necesita. Y tómese el tiempo de hablar con el cliente. O sea, a veces, una vez va, se encuentra con personas, hay dos tipos de clientes. Hay unos que hablan demasiado, ¿sí? Te cuentan de todo, hasta el color del café y el pan, y uno dice, bueno, pero ¿y lo que necesitamos? Sí, vamos a la esencia. Una vez está de afán y trata como que ojalá corte ligero, ¿no? Y hay otros clientes que vuelta que son todo lo contrario. Uno va y trata de hablar con ellos y no le quieren decir nada, ¿no? Entonces es difícil sacar como a tirabuzón las cosas que uno necesita, pero pues a veces toca saber manejar las personas. Eso es algo que hay que hacer. Bueno, entonces, 8:37, creo que alcanzamos a ver otro pedacito. Bueno, definiciones básicas, esto lo habíamos como abordado un poquito antes, al principio. ¿Qué es un proceso? Un proceso es un conjunto de actividades que están interrelacionadas, que transforman una entrada o muchas entradas, puede ser, pero un proceso siempre necesita entradas, ¿sí? Eso es algo que le recalco mucho a mis estudiantes de la primera parte de programación. Uno ve los procesos en esa parte. Siempre hay entrada, proceso, salida. No me pueden decir que hay un proceso y que no hay entradas, o sea, las entradas tienen que venir, por lo menos una entradita tiene que haber para que un proceso se desarrolle. Y ya que el proceso termine, tiene que haber una salida, ese recurso transformado, esa transformación que hace. Entonces, siempre hay esa estructura, entrada, proceso, salida. Si no, eso no es un proceso, es otra cosa, una parte de algo más, un accesorio, una extensión, algo, pero no es un proceso si no tiene entradas, hace algo con esas entradas, transforma esas entradas y finalmente nos entrega una salida que nos da un valor, que nos da algo agregado a esas entradas que usted tuvo al principio. Como por ejemplo, cuando usted va a hacer el desayuno, entonces tiene unas entradas, tiene por ejemplo el huevo, tiene mantequilla, tiene el fuego, tiene esos elementos, pero si usted se come el huevo crudo no va a ser tan rico como si de pronto usted ya le hizo un proceso de cocinarlo, de echarle sal, echarle, no sé, de pronto salchichón, alguna cosa, y al final ya tiene un huevito cocinado y ese ya tiene un valor, ¿sí? Vale más que haber tenido ese huevo crudo y esa mantequilla ahí que no hacían nada. Entonces, un proceso hace una transformación a las entradas y al final nos entrega una salida que tiene un valor mayor de lo que tenía esas entradas al principio. Entonces, eso es lo que hay que entender. Eso es un proceso. Si no cumple con eso, eso es otra cosa, hay que verlo. De pronto es una parte de un proceso más grande. Ahora sí, el objetivo es que esa salida tenga calidad, ¿no? Que sea algo bueno, ¿no? Porque si usted al final, por ejemplo, en el ejemplo del desayuno quemó el huevo, entonces probablemente hubiera sido mejor comerse el huevo crudo, ¿sí? Entonces, la idea es que al final esa salida nos dé un valor, nos dé un cierto plus, por así decirlo, a lo que era al principio las entradas, pero que tenga calidad, porque si no tampoco no nos sirve. Hubo un proceso, pero falló el proceso.
Entonces, ya proceso de negocio, lo que significa es que hay unas salidas que son interés para esa organización, para esa empresa, para esa comunidad, para esas personas. Entonces, se ha generado un valor con esas entradas, ya sea para el cliente de forma interna o para el cliente de forma externa. Entonces, como en el ejemplo del al costo, hay unos clientes internos que son las personas que utilizan el sistema, ¿sí? Y hay otros clientes externos que son las personas que compran al costo. Entonces, debe haber un valor para todos, ¿sí? Eso es lo que se busca. En un proceso de negocio, lo ideal es que hayan unas entradas, haya un proceso donde se transformen esas entradas y al final se genere una salida que nos dé un valor o que nos dé algo a todas las personas que estamos involucrados, a los que construimos el software, a las personas que lo utilizan y a las personas interesadas o los clientes externos, que se haya generado un valor con ese proceso. Bueno, entonces, tipos de procesos que pueden haber en una organización. Hay procesos que son estratégicos, ¿sí? Entiéndase la estrategia como algo con lo que uno trata de cumplir una visión, con lo que uno trata de ver algo un poco más allá, ¿sí? Las estrategias siempre buscan alcanzar un objetivo a largo plazo, un objetivo, un valor para todos. Procesos operativos, pues toda empresa o toda organización o toda comunidad tiene ciertos procesos con los cuales funciona, o sea, el funcionamiento está representado en esos procesos operativos. Procesos de apoyo de logística, que también son esos procesos que se requieren, por ejemplo, el control de la calidad, el seguimiento a los clientes, todos esos son procesos de apoyo. Y procesos de gestión como la parte de la administración, del manejo de los recursos, del manejo de inventarios, todo ese tipo de cosas se dan en procesos de gestión. Entonces está también involucrada la parte comercial, el análisis de clientes, la solicitud de clientes, la parte de la producción, la entrega de productos, bienes o servicios y también lo que se maneja la postventa. Eso es algo que muchas empresas descuidan, sobre todo en Colombia. La postventa, eso da mucho la postventa. Usted tiene un cliente satisfecho y si usted le sugiere algo, es posible que ese cliente se lo compra, ¿sí? O si usted tiene un cliente insatisfecho, usted de pronto haciendo alguna estrategia como darle descuentos o darle promociones, puede que usted lo recupere. Entonces la postventa también es muy importante. Bueno, muchachos, son 8:42. Yo creo que ha sido una jornada productiva por el día de hoy, como para iniciar esta parte. No sé si ustedes tengan alguna duda, alguna inquietud, algo más que quieran complementar allí. Pues lo tratamos ahorita o si no, pues ya dejaremos ahí hasta la próxima clase. Los escucho. Listo. Bueno, entonces, para complementar aquí, todavía el avance 1, nos falta acabar de ver esta parte del modelado del negocio. Ya nos falta un pedacito chiquito de la teoría. Les voy a mostrar un ejemplo de un software de principio a fin. Con ustedes no vamos a hacer todo ese proceso. O sea, solamente vamos a llegar a la parte de requerimientos, pero sí quiero mostrarles un ejemplo para que ustedes vean cómo se construye un software desde el principio, desde el listado de requisitos hasta la parte de la construcción y el código fuente. Todo, pasando por todo, por modelos, por todo, todo lo que se construye. Es un software pequeñito, ¿no? Es una aplicación que hicimos con un compañero en 2 meses, entonces es pequeño, pero tiene todo. Me encanta ese como para mostrarlo de ejemplo porque es muy completo en cuanto a la parte de diseño y todo lo demás. Bueno, entonces muchachos, pues si no hay nada más que decir, no queda más que decirles que tengan un buen resto de día, que me alegra que podamos estar aquí en la clase. Yo sé que a todos nos da guayabo de vacaciones, qué rico dormir hasta más tarde o hacer otras cosas, pero pues ya hay que arrancar y como les digo, hay que finalizar este semestre. Entonces, ya que terminemos de ver esa parte del modelado del negocio, ya le damos fecha a esa entrega de avance 1. Bueno, entonces, pues si no hay más, ya nos vemos muchachos. Ok, profe. Chao, profe, gracias. Bueno, Bueno, hasta profe, luego. muchas Que estén gracias. bien. Bueno, profe, gracias. Saludos a todos y todas. Luego, Chao. profe. Chao, gracias.